días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a continuar, ¿verdad? Recordando que somos los hijos de Dios, que no somos un cuerpo, que somos libres, que somos tal cual como Dios nos creó. Vamos a soltar todas nuestras ideas, todos nuestros pensamientos, todas nuestras creencias y sencillamente vamos a conectarnos con la verdad. Vamos a leer del manual para el maestro cómo se lleva a cabo la corrección. Antes de eso, pues vamos a escuchar un poco de música y a dejar esa mente libre, ¿verdad? De todas esas ideas y sencillamente conectarnos con nuestro ser, nuestra esencia. Wow, qué alivio sentirse espíritu, ¿verdad? Y soltar todas esas ideas. Es una paz que solamente tienes que vivirla, tienes que experimentarla, tienes que pedirla para poderla experimentar. Y sencillamente, pues si yo lo logré, tú también lo puedes hacer en cualquier instante, en cualquier momento. Solamente es pedir esa ayuda al Espíritu Santo, soltar todas las ideas, soltar al ego, ¿sí? Soltar el ego, soltar esa identidad humana y sencillamente ya no darle valor a nada de lo que pueda estar o no sucediendo en la ilusión, conectarnos con la verdad. ¿Cómo se lleva a cabo la corrección? Hasta que el maestro de Dios no haya dejado de confundir las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad,
no podrá tener lugar una corrección de naturaleza duradera, que es a la única a la que se le puede llamar verdadera corrección. Entonces, fíjate como aquí te lo dice, ¿verdad? La verdad es que tu hermano es inocente, tu hermano es puro, es impecable, es tal cual como Dios lo creó, ¿sí? Pero tú le has puesto etiquetas, ¿verdad? El ego, tu ego, eh, esa mente no crística, ¿verdad? Le ha puesto etiquetas y ha interpretado todo a su manera, de acuerdo a sus creencias, todos tus pensamientos, tus creencias, todo lo que has aprendido a lo largo de esta vida terrenal, ¿verdad? Te ha llevado a interpretaciones. Y todo esto lo has aprendido de quién, de tus antepasados y de las personas con las que te has relacionado. Y todas ellas pues te han llevado a formar un sistema de creencias y ese sistema de creencias pues se basa en interpretaciones de acuerdo a la cultura, a tantas cosas, ¿no? Al lugar donde te encuentras y al país, a la zona, porque imagínate, si estás en una zona de un país, pues todo ahí va a cambiar de acuerdo a eso, ¿no? A esa cultura. Entonces confundes las interpretaciones con los hechos y las ilusiones con la verdad. ¿Y qué son las ilusiones? Pues el creer que somos un cuerpo, el creer que somos una identidad humana. Entonces, cuando ya soltamos esta idea de creer que somos una ilusión, pues nos conectamos con la verdad que es el espíritu, ¿no? Y aquí es cuando pues ocurre la corrección. Entonces, aquí también te lo dice, no podrá tener lugar una corrección de naturaleza duradera. Que si sigues creyendo en las ilusiones, entonces lo que vas a querer estar haciendo all time todo el tiempo es tratando de corregir las ilusiones, ¿sí? Por ejemplo, es muy fuerte cuando tratas de hacerte bueno, ¿no? Interpretas, esto es bueno, esto es malo en la ilusión. Entonces intentas hacer todo lo bueno. Eso te va a agotar, te va a agotar, te va a agotar porque ¿qué es bueno? ¿Sí? ¿Qué significa bueno? Bueno significa de acuerdo a el lugar donde tú te encuentres, ¿sí? Lo que para unos es bueno, para otros es malo. Y por ahí te lo pongo un ejemplo muy claro, es con la alimentación, con la comida. Para unos es bueno esto, para otros es bueno esto. Y a la final nadie realmente se pone de acuerdo en qué es lo que realmente es bueno, porque es bueno para unos y es bueno para otros. Entonces, verdaderamente tú eres el único que sabes qué es lo que es bueno para ti, ¿sí? Ahora dice así, si discute con su alumno acerca de un pensamiento mágico, ataca dicho pensamiento, porque las ilusiones son ilusiones y cada quien cree tener la razón. Trata de probar que es erróneo y o demostrar su falsedad, solo estará dando testimonio de su realidad, de lo que él cree, ¿sí? Por eso cada quien tiene sus propias creencias y cada quien tiene la razón a su manera. Esto conduce inevitablemente a la depresión, pues habrá probado tanto a su alumno como a sí mismo que la tarea de ambos es escapar de lo que es real, o sea, de la ilusión. Cada quien ve su ilusión de acuerdo a su creencia y cada quien defiende su creencia, pero es una ilusión. Entonces aquí, pues, defender una ilusión por otra ilusión, pues realmente no te va a llevar a nada. Esto conduce inevitablemente a la depresión, pues habrá probado tanto a su alumno como a sí mismo que la tarea de ambos es escapar de lo que es real. Entonces, la ilusión, recuerda que no es real, no significa absolutamente nada. O sea, no le des valor a la ilusión tal cual como se presente. Y esto es de todo punto imposible. La realidad es inmutable. Escucha esto tan hermoso, la realidad es inmutable, o sea, el Hijo de Dios es santo, puro y perfecto, independientemente de tus interpretaciones o de cómo tú lo veas. ¿Sí? Así de sencillo. Los pensamientos mágicos no son sino ilusiones, pues de no ser así, la salvación no sería más que el mismo sueño irrealizable de siempre, solo que con una nueva fachada. El sueño de la salvación, en cambio, tiene un nuevo contenido
Y la diferencia entre ambos no estriba solo en la forma. La lección más importante que los maestros de Dios deben aprender es cómo reaccionar sin ira ante los pensamientos mágicos. Solo de esta manera pueden proclamar la verdad acerca de sí mismos. Entonces, a veces, pues todos los maestros de Dios estamos en este entrenamiento all time constantemente. A veces se presentan situaciones y a veces algunos reaccionamos y a veces otros no reaccionamos, pero no te pongas a hacerle caso a eso. Sencillamente, eh, no te juzgues, no te juzgues, porque precisamente el sistema de pensamiento del ego es ese, que te juzgues, que te juzgues, que te juzgues, que le des valor a la ilusión. Entonces, sencillamente, ¿qué hace el maestro de Dios cuando se da cuenta que está sintiendo ira? Sencillamente pide ayuda al Espíritu Santo e inmediatamente esa ayuda va a venir. Entonces, la lección más importante que los maestros de Dios deben aprender es cómo reaccionar sin ira ante los pensamientos mágicos. Solo de esta manera pueden proclamar la verdad acerca de sí mismos. El Espíritu Santo puede entonces hablar a través de ellos acerca de la realidad del Hijo de Dios y recordarle al mundo lo que es la impecabilidad, la única condición inalterada e inalterable de todo cuanto Dios creó. El Espíritu Santo puede ahora proclamar la palabra de Dios a oídos atentos y llevar la visión de Cristo a ojos que ven. Ahora Él es libre de enseñarles a todas las mentes lo que ellas en realidad son, para que gustosamente les sean devueltas a Él. Y ahora en su visión y en la palabra de Dios se perdona y se pasa por alto completamente la culpabilidad. Entonces, si te enganchaste por X circunstancias, ¿verdad? Si te enganchaste a algo, hay algo allí que tú no has perdonado. Sencillamente estás viendo el punto negro en tu hermano. Entonces, fíjate, mira tu mente, ¿verdad? Que tantos puntos negros estás viendo en esa hoja blanca, ¿sí? Tu hermano es una hoja blanca, es puro, es inocente, ¿sí? Pero si tú estás viendo un punto negro allí, es la ilusión. Te lo voy a poner así de fácil, ¿no? ¿Qué tantos puntos negros estás viendo en tus hermanos? ¿Sí? ¿Estás viendo muchos punticos negros? Entonces, todos esos punticos negros son tus interpretaciones, son las interpretaciones de tu ego, porque esa mente crística, esa visión crística, no ve ningún puntico negro en la hoja de papel, en tu hermano, ¿sí? Y te lo pongo así para que lo veas. Entonces, imagínate tu hermano, que es una hoja de papel en blanco, ¿verdad? Y empiezan a aparecer punticos negros, ¿sí? Esos punticos negros son las interpretaciones de tu ego, ¿sí? Ahora, ¿a qué le vas a hacer caso? ¿A los punticos negros que son la voz de tu ego? ¿O vas a hacerle caso a la luz, a la verdad, a la inocencia, a la perfección, que es la realidad de tu hermano, que es inocente, que es esa hoja en blanco, tal cual como Dios lo creó, inocente, puro y perfecto? Entonces, si estás viendo muchos punticos negros, ¿verdad? En esa hoja, ¿verdad? Blanca, que es tu hermano, sencillamente te estás dejando llevar por la voz del ego, por la voz del diablito, ¿sí? Por la voz de Satanás, vamos a ponerlo así, por la voz de tus pensamientos negativos, por la voz de tus interpretaciones, que es el ego, ¿sí? Y tú no eres un ego. Entonces, sencillamente, tú te paras ahí de frente y tú dices, bueno, esa voz yo ya no la quiero seguir escuchando, renuncio a esa voz. Ok, y el Espíritu Santo puede ahora proclamar la palabra de Dios a oídos atentos y llevar la visión de Cristo a ojos que ven. Ahora Él es libre de enseñarles a todas las mentes lo que ellas en realidad son, para que gustosamente les sean devueltas a Él. Y ahora en su visión y en la palabra de Dios
se perdona y se pasa por alto completamente la culpabilidad. La ira no hace más que proferir a gritos. La culpabilidad es real. La realidad queda obliterada cuando esta creencia de mente reemplaza a la palabra de Dios. Ahora son los ojos del cuerpo los que ven y sus oídos los únicos que pueden oír. El limitado espacio que ocupa y su exiguo aliento se convierten en el criterio con el que medir la realidad y la verdad se vuelve diminuta e insignificante. La corrección tiene una sola respuesta para todo esto y para el mundo que se basa en ello. Escucha. Confundes tus interpretaciones con la verdad y te equivocas. Mas un error no es un pecado y ni tus errores han derrocado a la realidad de su trono. Dios reina para siempre y solo sus leyes imperan sobre ti y sobre el mundo. Su amor sigue siendo lo único que existe. El miedo es una ilusión, pues tú eres como Dios. Para que el Maestro de Dios pueda curar, es esencial, pues, que permita que sus propios errores les sean corregidos. Si siente la más leve irritación a responder a otro, que se dé cuenta de inmediato de que ha hecho una interpretación falsa, que se dirija entonces a su eterno guía interno y deje que sea él quien juzgue cuál debe ser su respuesta. De este modo, el Maestro de Dios se cura y en su curación su alumno se cura con él. La única responsabilidad del Maestro de Dios es aceptar la expiación para sí mismo. La expiación es sencillamente la corrección o anulación de los errores. Cuando se haya alcanzado, el Maestro de Dios se habrá convertido por definición en un obrador de milagros. Sus pecados le habrán sido perdonados y él ya no se condena a sí mismo. ¿Cómo podría entonces condenar a otros y habría alguien al que su perdón no pudiese curar? Entonces, aquí es espectacular, ¿verdad? Cuando tú ya te reconoces un maestro de Dios, cuando ya reconoces de que tus hermanos son inocentes, que son una hoja en blanco, ¿sí? Inocentes, que son tal cual como Dios los creó y que si estás viendo error alguno, ¿verdad? En alguno de tus hermanos, sencillamente párate ahí, ¿sí? A veces, pues, estás en ego y reaccionas ante lo que tus hermanos te puedan decir, pero inmediatamente tú ya sabes que por ahí no es y inmediatamente pues pides la corrección para ti mismo, pides ayuda al Espíritu Santo y pues el panorama cambia. eh, Ocurre el milagro, ¿sí? Y a quién no le ha pasado eso de engancharse por un momento con sus hermanos, ¿sí? Se enganchan, ¿verdad? Pero sencillamente es un error, reconoce lo que es un error y que realmente era una interpretación del ego, ¿sí? Y tú no eres un ego. Entonces, por eso es importante que reconozca que no eres un ego, ¿sí? Espíritu soy, un santo hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano, pleno, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Porque cuando te enganchas, estás, es que dándole fuerza al ego en ti, ¿sí? Cuando te enganchas, te estás creyendo que eres un ego, que eres una identidad humana, estás defendiendo lo que no está allí ni siquiera. Entonces, por eso es importantísimo que te reconozcas, ¿verdad? Que eres espíritu, que reconozcas que no soy un cuerpo, que soy libre, que aún soy tal como Dios me creó. La única manera de que puedas desempeñar tu función en el plan de Dios para la salvación del mundo es que te reconozcas espíritu, ¿sí? Porque si no vas a estar jugando con las ilusiones, creando una mejor versión de mí, ¿sí? ¿De qué? De mi ego, ¿sí? Cuando se escucha hablar, voy a crear una mejor versión de mí, es del ego.
Entonces, sencillamente tú ya eres un hijo de Dios, tú ya no tienes que crear una nueva versión de ti. Sencillamente es alíñate con el Espíritu y cuando te alineas con el Espíritu, pues ya estás renovado, ya estás en Cristo, ¿sí? Y no tienes que hacer absolutamente nada, no te tienes que esforzar absolutamente por nada porque Cristo te va orientando, te va diciendo qué es lo que tú tienes que hacer y ese Espíritu vivo en ti que está en estado de gracia, te da ese ánimo, te da esa alegría, te da esa felicidad, te da esa belleza que viene de tu interior, ¿sí? Que no es porque tengas más maquillaje o menos maquillaje o esta cremita o la otra cremita, sino no, esa belleza viene del interior y se expresa, ¿sí? Puede ser que no tengas una gota de pintura en tu cara, pero estás hermosa, ¿sí? O estás hermoso, ¿por qué? Porque es esa alegría interna, ese estado de gracia, ese espíritu viviente allí, ¿verdad? Que está extendiendo totalmente el amor. Así de sencillo. Entonces, esto es espectacular. Vámonos a la experiencia. Espectacular, ¿verdad? Cuando te desconectas de todas tus ideas y de todos tus pensamientos y solamente sientes esa paz, ese estado de gracia, el conectarte con tu amor, con tu interior, con tu paz, con Dios. Bueno, vamos a continuar con el punto 19, que es la justicia. Dice, la justicia es la corrección divina de la injusticia. La injusticia es la base de todos los juicios del mundo. La injusticia es la base de todos los juicios del mundo. La justicia corrige las interpretaciones a las que la injusticia da lugar y las cancela.
Ni la justicia ni la injusticia existen en el cielo, donde el error es imposible y la idea de corrección carece de sentido. En este mundo, sin embargo, el perdón depende de la justicia, ya que todo ataque no puede sino ser injusto. La justicia es es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. La justicia es imposible excepto en su juicio, pues nadie en el mundo es capaz de dejar a un lado toda injusticia y de hacer únicamente interpretaciones justas. Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. El pensamiento de separación hubiese sido eternamente inconcebible. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. La justicia es imposible excepto en su juicio, pues nadie en el mundo es capaz de dejar a un lado toda injusticia y de hacer únicamente interpretaciones justas. Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. El pensamiento de separación hubiese sido eternamente inconcebible. ¿Qué significa esto? Que si tuvieras a todos tus hermanos con el juicio del Espíritu Santo, los vieras a todos santos. No le verías el punto negro en la hoja, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú, si tienes una visión crística, si eres guiado por el Espíritu Santo, no vas a ver el punto negro en la hoja de papel blanco. Ahora, ¿quién es el que ve el punto negro? El ego, el diablito, Satanás. Esa es la interpretación que hace, ¿verdad? Entonces, sencillamente renuncia a Satanás, renuncia al ego, renuncia a los pensamientos negativos, ¿sí? Para que puedas tener una visión crística. ¿Quién es el único que se da cuenta si está juzgando o no está juzgando? Eres tú, ¿sí? Entonces, en el instante en que te des cuenta que estás juzgando, ¿qué vas a hacer? Pedir ayuda al Espíritu Santo, así de sencillo. Espíritu Santo, estoy viendo esto en mi hermano. Quiero verlo con los ojos de Cristo, quiero verlo tal cual como Dios lo creó. Así de sencillo. Entonces ahí, si viene la verdadera justicia, que es la justicia del Espíritu Santo, no la justicia de los hombres, no la justicia de la identidad humana, ¿sí? Porque la identidad humana es ego, ¿sí? Es ego y siempre va a hacer interpretaciones de acuerdo a qué? A sus ideas, a sus creencias, a sus pensamientos, a su cultura, ¿verdad? A todo lo que él ha vivido o a las experiencias que ha vivido y entonces sencillamente responde ante todas esas experiencias, ante todas esas interpretaciones. Entonces escucha esto. La justicia es el veredicto que el Espíritu Santo emite acerca del mundo. La justicia es imposible excepto en su juicio, pues nadie en el mundo es capaz de dejar a un lado toda injusticia y de hacer únicamente interpretaciones justas. Si el Hijo de Dios fuese juzgado imparcialmente, no habría necesidad de salvación. El pensamiento de separación hubiese sido eternamente inconcebible. La justicia, al igual que su opuesto, es su interpretación. Sin embargo, es la única interpretación que conduce a la verdad. Esto es así porque si bien la justicia no es de por sí verdadera, no hay nada en ella que se oponga a la verdad. Entre la justicia y la verdad no existe conflicto intrínseco. Una no es sino el primer paso en dirección a la otra. El camino varía considerablemente a medida que uno avanza. Sería imposible predecir de antemano toda la magnificencia, la grandiosidad de los paisajes y los vastos panoramas
que han de salir a nuestro encuentro a lo largo del recorrido. Y aun estos, cuyo esplendor alcanza alturas indescriptibles, según uno sigue adelante, no se pueden comparar con lo que nos aguarda cuando el camino termine y el tiempo finalice junto con él. Pero por alguna parte hay que comenzar. La justicia es el comienzo. Entonces, sencillamente empieza, ¿verdad? Empieza por practicar la justicia. ¿Qué es la justicia? Ver a tu hermano una hoja en blanco, no verle el punto negro, ¿verdad? Y si le has puesto muchos punticos negros a esa hoja en blanco, que es la creación de Dios, sencillamente pide ayuda al Espíritu Santo y pide ver a tu hermano en la luz, no en la oscuridad, ¿sí? Todos los conceptos que abrigas acerca de ti mismo y de tus hermanos, todos tus temores acerca de situaciones futuras y toda tu preocupación por el pasado tienen su origen en la injusticia. ¿Ah? Y qué, oh maravilla, ¿verdad? Oh maravilla, Dios mío. Todo, ¿verdad? Si tengo una interpretación errónea acerca de mi hermano, lo juzgo, lo critico, todo viene del pasado, ¿sí? De un pasado que ya ni siquiera existe, que ya ni siquiera está ahí y todavía lo sigue recordando una y otra y otra y otra vez. Entonces, lo bello de todo esto es que quién es el único que se da cuenta cuando está recordando el pasado, eres tú. Ah, y entonces ahí haces un alto y dices, elijo de nuevo. Ya quiero verlo en la luz, ya no quiero verlo en la oscuridad, ya no quiero ser más injusto con él. Así de sencillo. He aquí el cristal que al ponerse ante los ojos del cuerpo, deforma la percepción y trae testigos de un mundo distorsionado a la mente que inventó el cristal y que en tanta estima lo tiene. Así, selectiva y arbitrariamente es como se forja cada concepto del mundo. Los pecados se perciben y se justifican. Esta palabra, ¿ah? Se perciben y se justifican. ¿Quién está ahí percibiendo y justificando? El ego, el diablito, Satanás, pensamientos negativos, es el único, ¿verdad? Entonces, allí tú te vas a parar, así de sencillo, ¿verdad? Los pecados se perciben y se justifican mediante un cuidadoso método selectivo del que está ausente toda la idea de totalidad. El perdón no tiene cabida en tal esquema, pues no hay ni un solo pecado que no parezca sino ser verdad eternamente. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que ve el pecado? Tú ya sabes. ¿No te gusta que te lo diga? El diablito en ti, Satanás en ti, el pensamiento negativo en ti, porque eso es lo que juzga, el ego. Entonces vamos a ponerle un nombre más suavecito para que no te dé miedo, ¿sí? Sencillamente ego, ¿sí? Ego, el ego es el que hace todo eso. La salvación es la justicia de Dios. La salvación restaura en tu conciencia la integridad de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados. Y es esto lo que permite superar el miedo a la muerte, pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero lo que goza de plenitud es inmortal y por siempre semejante a su creador, al ser uno con él. El juicio de Dios es su justicia. Sobre este juicio totalmente desprovisto de condenación, al ser una evaluación eternamente basada en el amor, has proyectado tu injusticia atribuyéndole a Dios el cristal de percepción deformada a través del que miras tú. Y aquí nos vamos cuando se le hace mucho hincapié al pecado, o sea, que mi hermano es esto, aquello, lo otro, y lo juzgo, lo juzgo, lo juzgo. Este es bueno, este es malo, este es tal y tal y tal. ¿Quién es el que está interpretando eso? El ego, hermano mío, el ego.
párate ahí. Y muchas veces tienes la buena voluntad, ¿sí? No, es que yo soy bueno y los demás son los malos. Tienes la buena voluntad, ¿sí? Sencillamente, esa es una interpretación del ego. Así de sencillo. Si estás viendo algo, un punto negro, vamos a ponerlo otra vez. Si estás viendo el punto negro en tu hermano, ese es el ego. Más nadie. Si estás viendo un defecto en tu hermano, eso es el ego. Entonces ya tiene que llegar un punto en tu mente en donde tú decidas, ¿verdad? Y elijas ver a tu hermano en la luz, no en la oscuridad. Decidas verlo sano, puro y perfecto, tal cual como Dios lo creó. Porque lo demás es separación, lo demás es injusticia, ¿sí? Escucha, ahora el cristal es suyo y no tuyo. Ahora tienes miedo de él y no te das cuenta de que odias y temes a tu propio ser como si de tu enemigo se tratase. ¿Ah? Imagínate tú todo lo que hace el ego. Implora la justicia de Dios y no confunda su misericordia con tu demencia. La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. Quiero volver a leer esta partecita porque me parece muy importante, ¿sí? Demasiado importante es esta parte. La salvación es la justicia de Dios. La salvación restaura en tu conciencia la integridad de todos los fragmentos que percibes como desprendidos y separados. Es decir, cuando crees que este hermano es uno, Pedro, Juan, María, José, Petra, lo que sea, todos los nombres que tengan, los ves como fragmentos separados, como identidades separadas, y todos ellos forman parte de ti. La salvación es la justicia de Dios. La salvación restaura en tu conciencia la integridad de todos los fragmentos que percibe como desprendidos y separados. Y es esto lo que te permite superar el miedo a la muerte, pues los fragmentos separados no pueden sino deteriorarse y morir, pero lo que goza de plenitud es inmortal, que es el espíritu, ¿verdad? Cuando tú miras a tu hermano en espíritu, tal cual como Dios lo creó y por siempre semejante a su creador, al ser uno con él. El juicio de Dios es su justicia. Sobre este juicio totalmente desprovisto de condenación, al ser una evaluación eternamente basada en el amor, has proyectado tu injusticia, atribuyéndole a Dios el cristal de percepción deformada a través del que miras tú. Es decir, cuando tú dejas de que sea tu ego el que está mirando ese cristal, ¿sí? Sea tu ego el que está mirando esa hoja de papel en blanco y le empieza a colocar los puntos negros. Ahora el cristal es suyo y no tuyo, ¿sí? Entonces ahora tú dices, bueno, ahora voy a dejar que el Espíritu Santo, ¿verdad? Sea el que mire, sea el que tenga quiero tener esa visión crística, ¿sí? Que sea el Espíritu Santo el que mire por mí. Ahora tienes miedo de él y no te das cuenta de que odias y temes a tu propio ser como si de tu enemigo se tratara. Entonces lo que haces es proyectar en tus hermanos todos tus miedos, ¿sí? Todas tus interpretaciones y empiezas a colocar muchos punticos negros en esa hoja en blanco. Pero tranquilo, ¿verdad? Que cuando pides ayuda, el Espíritu Santo, esa ayuda viene y la idea del curso de milagros es deshacer el ego. No confundas curso de milagros con religión. Curso de milagros es un entrenamiento mental para deshacer el ego, para deshacer los pensamientos negativos. Así de sencillo. Implora la justicia de Dios y no confunda su misericordia con tu demencia. La percepción puede dar forma a cualquier imagen que la mente desee ver. Ten presente esto. En esto estriba el que veas el cielo o el infierno. Entonces, ¿qué estás viendo? Si estás viendo el cielo, estás viendo todo bonito, todo hermoso, todo en la luz, estás alegre, estás feliz por ninguna razón, ¿verdad? Estás en el cielo. Cuando ves todo así, estás en el cielo. Ahora,
o estás en el infierno, juzgando, juzgando, criticando, 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 viendo los puntos negros en todo. No ves la luz por ningún lado, sino ves el punto negro en todas partes. Entonces, párate ahí, pide ayuda, Espíritu Santo, por favor, ayúdame, quiero ver esto con los ojos de Cristo. Entonces dice así, en esto estriba el que veas el cielo o el infierno, según elijas. ¿Quién tiene el poder de elegir? Solamente tú, nadie lo puede hacer por ti. Pues yo puedo tener todas las buenas intenciones de ayudarte, ¿sí? Pero si tu ego está allí firme, así, ¿verdad? Como una piedra, como una roca, no se puede, no se puede. Tú tienes que hacerlo por ti, tú tienes que pedir la ayuda. El Espíritu Santo está ahí con los brazos abiertos esperando a que tú digas, sí, ya, ya, me rindo, ya, no quiero ser más una piedra ahí, sino sencillamente quiero fluir, ¿sí? Entonces dice, ten presente esto, en esto estriba el que veas el cielo o el infierno según elijas. ¿Quién tiene el poder de elegir? Tú solamente. La justicia de Dios apunta hacia el cielo precisamente porque es totalmente imparcial. La justicia de Dios acepta todas las pruebas que se le presentan, sin omitir nada y sin considerar nada como algo separado y ajeno a lo demás, a todo lo demás. La justicia de Dios juzga desde este punto de vista y solo desde él. Aquí todo ataque y toda condenación dejan de tener sentido y se hacen insostenibles. La percepción descansa, la mente está quieta y la luz retorna nuevamente. ¡Wow! ¡Qué maravilla cuando tú te sientes así, cuando tú sueltas! Todo, absolutamente todo, y ves, ¿verdad? Tu hermano en la luz, ese papel blanco, hermoso, lindo, esa creación de Dios. La paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver, por fin podemos ver. Entonces, si por fin podemos ver cómo podemos estar felices, en estado de gracia, alegres, ¿sí? Y si por ahí se cuela alguna interpretación del ego, sencillamente pide ayuda. Elige la expiación para ti mismo, ¿sí? Ya no elijas la proyección, el poner tus efectos en tus hermanos, sino simplemente elige la expiación. Aceptaré la expiación para mí mismo, aceptaré la corrección. Estoy viendo los puntos negros en la hoja, ¿verdad? En mi hermano, sencillamente ya esto no lo quiero hacer más. Padre, ayúdame. Quiero ver esto con los ojos de Cristo. ¿Qué me está mostrando esto? ¿Qué falta de perdón me está mostrando esto? Y sencillamente, cuando hacemos esto, ¿qué pasa? La paz de Dios desciende sobre el mundo y por fin podemos ver, por fin podemos ver. Espectacular. Vámonos a la experiencia.
Espectacular, ¿verdad? Wow. Ok, ¿qué es la paz de Dios? Punto 20. Manual para el maestro. Se ha dicho que hay una paz que no es de este mundo. ¿Cómo se puede reconocer? ¿Cómo se puede encontrar? Y una vez que se encuentra, ¿cómo se puede conservar? Consideremos cada una de estas preguntas por separado, ya que cada una refleja un paso diferente en el camino. Examinemos la primera. ¿Cómo se puede reconocer la paz de Dios? La paz de Dios se reconoce al principio solo por una cosa. Desde cualquier punto de vista, es una experiencia radicalmente distinta de cualquier experiencia previa. No trae a la mente nada que haya sucedido antes. No evoca nada que se pueda asociar con el pasado. Es algo completamente nuevo. Existe ciertamente un contraste entre esta experiencia y cualquier experiencia del pasado. Pero curiosamente no es este un contraste que esté basado en diferencias reales. El pasado sencillamente se desvanece y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Eso es todo, ¿sí? Sencillamente sientes esa paz. Y esto es una experiencia, tienes que vivirla, ¿sí? Yo no lo puedo vivir por ti, tú tienes que vivirla, tienes que pedirla, tienes que experimentarla, ¿sí? ¿Cuándo? Cuando tú eliges de nuevo, cuando pides ayuda, ¿a quién? Al Espíritu Santo. El pasado sencillamente se desvanece y la quietud eterna pasa a ocupar su lugar. Eso es todo. El contraste que se había percibido al principio sencillamente desaparece. La quietud se ha extendido para cubrirlo todo. ¿Cómo se encuentra esta quietud? Nadie que busque únicamente sus condiciones puede dejar de encontrarla. La paz de Dios no puede hacer acto de presencia, escucha, allí donde hay ira, pues la ira niega forzosamente la existencia de la paz. Todo aquel que de alguna manera o en cualquier circunstancia considere que la ira está justificada, proclama que la paz es una insensatez. Por eso en el instante en que sientes ira, párate, para ahí, para ahí. ¿Sí? Si estás sintiendo ira, para, no pasa nada. Para. Pide ayuda al Espíritu Santo. Si estás sintiendo ira por un instante, para. Sencillamente se activó algo del pasado, es una memoria que ni siquiera está allí y sencillamente tú dices, elijo de nuevo, elijo por mí y por mi hermano, ¿verdad? Porque si tu hermano también está ahí, candela, sencillamente tú dices, bueno, yo estoy más cuerdo de los dos, ¿verdad? Y en ese momento en que se presente esto, ¿verdad? Como lo dice el curso de milagros, el que esté más cuerdo de los dos, que invoque inmediatamente al Espíritu Santo y invocas al Espíritu Santo y todo cambia, ocurre un milagro, todo cambia, todo el ambiente cambia. Incluso cuando tú vas a un centro comercial, vas a cualquier parte y estás viendo, ¿verdad? Conflictos y toda esa cuestión, solamente tú con tu mente recta, con tu mente sana, entonces ese ambiente se tranquiliza, todo ese ambiente, wow, ocurre un milagro de sanación porque tú eres la luz del mundo y tú estás extendiendo tu luz por donde quiera que tú vayas, ¿sí? Así es sencillo. Entonces, sencillamente, cuando tú no le das valor, ¿verdad? A nada de lo que está ocurriendo, sencillamente tú extiendes su luz, tu luz, tu luz, tu luz, porque estás es bendiciendo el mundo, andas es bendiciendo el mundo. Todo aquel que de alguna manera o en cualquier circunstancia considere que la ira esté justificada, proclama que la paz es una insensatez y no podrá por menos que creer que no existe. En esas condiciones no se puede hallar la paz de Dios. El perdón es, por lo tanto, la condición indispensable para hallarla. Lo que es más, donde hay perdón, tiene que haber paz. Pues, ¿qué otra cosa sino el ataque conduce a la guerra?
¿Y qué otra cosa sino la paz es lo opuesto a la guerra? Aquí el contraste inicial resalta de una manera clara y evidente. Cuando se halla la paz, no obstante, la guerra deja de tener sentido y ahora es el conflicto el que se percibe como inexistente e irreal, porque realmente el conflicto nunca ha existido, solamente está en tu interpretación de las cosas. ¿Cómo se conserva la paz de Dios una vez que se ha encontrado? Si la ira retorna en la forma que sea, el pesado telón volverá a caer una vez más y la creencia de que no es posible que haya paz inevitablemente regresará. La guerra se volverá a aceptar una vez más como la única realidad. Y ahora tendrás que deponer tu espada nuevamente, aunque no te hayas dado cuenta de que la habías vuelto a blandir. Pero al recordar, aunque solo sea vagamente, cuán feliz eras sin ella, te darás cuenta de que debiste haber vuelto a blandir para defenderte. Por eso es que te insisto en que realmente no tienes nada que defender. En este mundo de ilusiones, sencillamente párate allí, independientemente de lo que estés viendo, ¿sí? Párate ahí en tu mente recta y sencillamente de esto es una memoria, esto es una ilusión. Realmente esto no significa absolutamente nada. Sí, mi hermano es inocente, mi hermano es impecable. En el instante en que reconoces esto, ocurre el milagro, ¿sí? No pasa absolutamente nada. Sencillamente ocurre un milagro de amor, de sanación, de luz y aparece la paz, retorna la paz. Entonces dice, detente entonces por un momento y piensa en lo siguiente, ¿prefieres el conflicto o sería la paz de Dios una opción mejor? ¿Cuál te aporta más? Una mente tranquila no es un regalo baladí. No es preferible vivir a elegir la muerte. ¿Sí? Sí, ¿qué es vivir? Es la paz. Ese es el secreto. ¿Qué es vivir? Es la paz. Vivir es júbilo, pero la muerte no es sino llanto. Ves en la muerte tu escapatoria de lo que has hecho, pero lo que no ves es que tú mismo inventaste la muerte, la cual no es más que la ilusión de un final. La ilusión de un final, fíjate tú, wow. ¿Ah? La muerte es la ilusión de un final, o sea que realmente la muerte no existe, ¿ah? Nunca ha existido. Tal vez la muerte del ego, ¿sí? Del ego, de esa identidad humana, ¿sí? Para realmente estar verdaderamente libre, estar en espíritu, ¿sí? Entonces, pero lo que ves no es que tú mismo inventaste la muerte, la cual no es más que la ilusión de un final. La muerte no puede ser una escapatoria porque el problema no radica en la vida. La vida no tiene opuesto, pues es Dios. La vida parece ser lo opuesto a la muerte porque tú has decidido que la muerte acabe con la vida. Escucha, perdona al mundo y comprenderás que nada que Dios creó puede tener fin y que nada que Él no haya creado es real. Con esta frase se resume nuestro curso. Con esta frase se le da a nuestras prácticas el único objetivo que tienen. Con esta frase se describe el programa de estudios del Espíritu Santo exactamente como es. ¿Qué es la paz de Dios? La paz de Dios no es más que esto, el simple entendimiento de que su voluntad no tiene ningún opuesto. ¿Qué tal, no? Su voluntad no tiene ningún opuesto. ¿Ah? Espectacular. Así de sencillo. Entonces decimos, ¿qué es la paz de Dios? La paz de Dios no es más que esto, el simple entendimiento de que su voluntad no tiene ningún opuesto, ningún pensamiento se contradice, ningún pensamiento contradice su voluntad, pues
que contradiga su voluntad puede ser verdadero. Ningún pensamiento que contradiga su voluntad puede ser verdadero. O sea, si tienes un puntico negro allí, una crítica, un juicio, sencillamente tú dices, no, o sea, esto no es, por ahí no es. Ningún pensamiento que contradiga su voluntad puede ser verdadero. O sea, todos esos pensamientos son falsos y te liberas de ellos. El contraste entre su voluntad y la tuya tan solo daba la impresión de ser real. En realidad no había conflicto, pues su voluntad es la tuya. Ahora la poderosa voluntad de Dios mismo es su regalo para ti. Él no desea quedarse con ella solo para sí. ¿Por qué querrías mantener tus insignificantes y frágiles alucinaciones ocultas de Él? La voluntad de Dios es una y es lo único que existe. Ese es tu patrimonio. Todo el universo que se encuentra más allá del sol y las estrellas, así como de todos los pensamientos que puedas concebir, te pertenece. La paz de Dios es la condición para que se haga su voluntad. Alcanza su paz y le recordarás. O sea que sencillamente cuando estás en paz, estás recordando verdaderamente a Dios, en esa quietud, en esa conexión con tu ser, que no tiene nada que ver con ese mundo que percibes, ¿sí? Que perciben los ojos del cuerpo. Sencillamente la paz está dentro de ti. ¿Por qué? Porque estás haciendo la voluntad de Dios, porque estás viendo solamente la hoja en blanco en cada uno de tus hermanos y sencillamente eso te genera mucha paz y te estás viendo tú. Lo más importante es que tú también te veas el inocente Hijo de Dios, que no te juzgues, que te veas como esa luz del mundo, esa hoja en blanco. Y si te ves como esa hoja en blanco, sencillamente estás proyectando la luz, ¿sí? Y no te dejes engañar, ¿verdad? Por las interpretaciones del ego. Sencillamente suelta esas interpretaciones y reconócete el Santo Hijo de Dios. Vamos a recordarlo. Soy el Hijo de Dios, sano, pleno, íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor. En mí, su creación se santifica y se le garantiza vida eterna. En mí, el amor alcanza la perfección. El miedo es imposible y la dicha se establece sin opuestos. Soy el santo hogar de Dios mismo. Soy el cielo donde su amor reside, soy su santa impecabilidad misma, pues en mi pureza reside la suya propia. Soy el santo Hijo de Dios. Eres el santo Hijo de Dios. Eres esa hoja en blanco, ¿verdad? Hermosa, pura, perfecta, impecable. Sencillamente eres eso. Muchísimas gracias por estar ahí. Quiero recordarte que Dios nos bendice a todos y cada uno de nosotros. Que tengas un excelente día. Te amo, los amo y vámonos a la experiencia.